El año 1954 marcó el inicio de un capítulo que la historiografía oficial de México se esforzó por triturar en las maquinarias del olvido. En la cúspide de su magnetismo, Meche Barba, la rumbera que había hipnotizado a la nación con una sensualidad que parecía dictada por los dioses del trópico, fue citada a una reunión que no tenía nada que ver con los guiones cinematográficos. El escenario no fue un set de filmación, sino un despacho privado donde el peso del poder militar todavía se sentía en el aire. Ahí, bajo la mirada gélida de los emisarios del presidente Caballero, se le entregó una sentencia disfrazada de nupcias y de sinsabores que en este trabajo les platicaremos. Cabe mencionar que esta serie de investigaciones fueron aportadas por periodistas independientes que buscaron en su momento la bandera de la verdad. Sin embargo, fueron acallados por el poderoso sistema que por muchos años imperó en México. Sin más, ¡comenzamos! El secreto era el cimiento de todo, a pesar de que la narrativa pública insistía en que el matrimonio del expresidente con Soledad Orozco había sido estéril. Una investigación periodística profunda y temeraria, alimentada por gargantas profundas del viejo régimen, confirmó la existencia de un hijo varón, un heredero que cargaba con el apellido más pesado de la época, pero que habitaba una realidad que el general Ávila Camacho consideraba una debilidad intolerable. Su hijo era homosexual. En un México donde la masculinidad se medía por el rigor del uniforme y la virilidad pública, la orientación del joven representaba una amenaza de demolición para la estatua de bronce que el expresidente había construido de sí mismo. La furia del general, al descubrir que los rumores sobre la vida privada de su hijo empezaban a circular en los clubes más exclusivos y en las redacciones de los pasquines de chismes, lo llevó a diseñar una operación de encubrimiento sin precedentes. No se buscaba una boda de sociedad que atrajera cámaras, se buscaba un contrato de silencio absoluto. El plan requería a una mujer que fuera el epítome de la feminidad mexicana, alguien tan deslumbrante que su sola presencia disipara cualquier sospecha sobre el hombre a su lado. Meche Barba fue la elegida, no por amor, sino por ser la fachada perfecta. La boda se celebró en el más estricto secreto. No hubo invitados de la farándula, ni portadas en las revistas de sociales. Fue una ceremonia seca, casi fúnebre, realizada en una capilla privada bajo la vigilancia de guardias que aseguraban que ninguna información se filtrara en los muros. Meche, acostumbrada a los aplausos y a la calidez del público, se encontró de pronto atada legalmente a un hombre que era un extraño y que la miraba con una mezcla de resentimiento y desesperación. Cabe mencionar que a Meche le aseguraron su vida económica para siempre. Sin embargo, lo pagaría muy caro, ya que lo que siguió fue un descenso a un abismo de violencia sistémica. El hijo de Ávila Camacho, atrapado en una farsa que odiaba y obligado por su padre a representar un papel que violentaba su propia esencia, convirtió a Meche en el receptáculo de todas sus frustraciones. El matrimonio duró apenas 2 años,
pero cada día fue una batalla por la integridad física. Los golpes eran salvajes, ejecutados con la saña de quien se siente encarcelado por el sistema y castiga a su compañera de celda por el simple hecho de estar ahí y ser mujer. Meche Barba, la mujer que en la pantalla era sinónimo de libertad y ritmo, vivía en realidad un cautiverio marcado por el terror y el silencio impuesto por el apellido de su suegro. Cuando Meche finalmente encontró la fuerza para huir de aquel infierno y demandar su separación, la maquinaria del Estado se volcó contra ella con una crueldad quirúrgica. La familia del expresidente, enfurecida por el riesgo de que la verdad sobre el hijo secreto y su naturaleza saliera a la luz, decidió que si Meche no servía como fachada, entonces no serviría para nada más. De la noche a la mañana, las llamadas de los estudios cesaron, los contratos que estaban por firmarse desaparecieron. Se dio una instrucción no escrita pero absoluta en todos los sindicatos y casas productoras. Meche Barba estaba vetada. El castigo fue el borrador total. Durante décadas, la mujer que había sido la reina de las rumberas tuvo que reinventarse en el anonimato, viviendo desde la distancia, como su nombre se convertía en una nota al pie de página en la historia del cine, mientras los responsables de su ruina seguían gozando del respeto público. Fue un exilio profesional que duró casi 40 años, un destierro de silencio donde Meche guardó el secreto de su boda prohibida y las cicatrices de una violencia que el poder político se encargó de ocultar. No fue sino hasta los años 90 cuando el clima político y social permitió una grieta en el muro. El regreso de Meche Barba a la televisión a través de las telenovelas no fue solo un retorno profesional, fue el acto final de resistencia de una mujer que se negó a morir en la oscuridad donde un expresidente la quiso enterrar. El público la recibió con una nostalgia que ella transformó en una dignidad magistral, demostrando que aunque le robaron sus mejores años de cine para proteger una red de apariencias y corrupción moral, nunca pudieron arrebatarle el talento ni la verdad que décadas después finalmente empezaría a susurrarse en los pasillos de la historia real de México. Por mucho tiempo, la prensa manejó muchas versiones de su alejamiento de la farándula. Sin embargo, investigaciones profundas y pormenorizadas llegaron a esta conclusión: una verdad fría, una verdad que hiela la sangre y que ella, en ese batiburrillo de historia, fue una víctima de la realidad y una víctima de el poder presidencial que no se detenía en aquellos entonces para lograr lo que quisiera. Meche, evidentemente que fue una víctima, sin embargo, también fue una persona que la ambición la llevó a tomar este tipo de decisiones tan devastadoras. Muchas gracias y hasta la próxima.